¿A qué te dedicas actualmente? Soy malabarista de tiempo completo. ¿De qué es tiempo completo? Nada más me dedico a esto. Ya, O sea, ya. no me dedico a ninguna otra cosa. ¿Cuántas horas trabajas aproximadamente? Entre 6, 8 horas, más o menos entre semana, 6 horas, en fin de semana 8 a 10 horas. ¿Y en fin de semana estás tú sola o vienes con toda tu familia? Vengo yo sola, hay veces que traigo a mi niña, pero por el clima prefiero venir sola. Hace mucho aire, hace mucho frío en la noche. Y ahorita que fueron las lluvias, nos las estuvimos viendo batallosas. Tengo a mi esposo, entonces nos repartimos los horarios. Por eso él le da en el día y yo le doy en la noche. así parecido. Ajá, para que mi niña no salga. O sea, los Ya. días que llega a salir es porque tenemos que pagar renta o tenemos un gasto grande y pues nos tiene que acompañar y ya nos repartimos. Igual la muchacha que está allá es mi hermana y ella nos ayuda en gran parte también a cuidar a mi niña. ¿Trabajas 6 días o 7? Todos los días, los 7 días a la semana. 8 horas aprox. Bueno, 6, 8, 7 dejemos. Sí. 7 horas, tu esposa también. Sí, todos los días. Y bueno, no quiero hacer, pero ¿por qué no descansan? Porque por lo mismo, pues ya llegamos tarde, ya trabajamos tarde, pues no tiene caso que descansemos un día. ¿Cómo sería un día de descanso para ti? Un día de descanso, quedarme en mi casa, hacer aseo, lavar ropa, cuidar a mi niña y ya. Pero como te repito, como yo descanso en las mañanas, hago todo eso. Se queda limpia mi casa, dejo hecha comida, ya me vengo y ya llego y ya no hago nada. Y tú, bueno, ¿cómo es tu relación con tu hija? Porque eres una madre presente. ¿Tienes Sí, madre demasiado, pues me extraña mucho cuando en los ratos que trabajo. Sí. Bueno, mi esposo también es muy cariñoso con ella, entonces es muy apegado a ella. Pero hay ratitos en los que luego empieza a llorar y que quiere a su mamá. Pero ya la carga mi esposo, la abraza, le da una vuelta. ¿Qué edad tiene tu hija? De 1 año 9 meses. Está chiquita, Está muy con razón, sí. Todavía está en esa etapa de ansiedad de querer a mamá. Entonces todo el tiempo quiere estar conmigo, pero sí me permite trabajar. O cuando la tenemos acá, todo el tiempo me está viendo y es súper tranquilo. A trabajar. ¿Y tu marido cómo es con el trabajo? Mi esposo es más chico que yo. Mi esposo es más chico que yo tengo 26, él tiene 24. Pero es una persona muy noble, muy trabajadora, muy accesible a todos los aspectos, no es nada celoso, no es grosero, o sea, es un muchacho muy tranquilo. Caballero. Un caballero. ¿Lo conociste aquí? Me ayuda a hacer el quehacer, me ayuda con los aseos. Por ejemplo, si ahorita yo me vengo y le dice qué hacer, es el que llega y lava ropa o que hace cosas que tengan que ver con el patio, que cortar el pasto o arreglar cositas así, o lava el baño. Le digo, ¿sabes qué? Ya solo me toca lavar los trastes y el baño, y igual, o sea, nos repartimos, porque así como pues yo le ayudo a trabajar, él también me ayuda con la casa. Cuando está aquí, ¿tú qué haces en la casa? Por ejemplo, dices que él te ayuda a limpiar, en ocasiones yo nada más me dedico a lo que son tender camas, barrer, trapear, limpiar, acomodar, dejar el cuarto limpio, bañar a mi niña y bañarme yo, arreglarme y nada más. Ya cuando él llega, ya él hace lo de afuera, que es el patio, el baño, los trastes, y eso diario. ¿Y tu maquillaje? ¿Ese por qué o a qué se debe? Yo empecé siendo payasita. De hecho, yo sé trabajar eventos, sé trabajar plazas, pero yo no soy de acá, soy de Cuautla, Morelos. Entonces tuve un accidente en Morelos y ahorita no he ido, tiene 1 año que no voy. Entonces, todos mis clientes, mis vestuarios, todo lo perdí allá. Entonces ahorita solo me traje un maletín de maquillaje y pues sé hacer pintacaritas, sé hacer maquillajes para allá de muertos, maquillajes prostéticos. Los prostéticos son de esos de los que ya son como heridas abiertas, expuestas así. Pero con maquillaje, con sangre falsa y todo eso lo sé hacer, simplemente que pues no lo pongo mucho en práctica. De hecho, ahorita que se vienen las fechas de Día de Muertos, maquillo niños o gente que luego me ve y me conoce. Ajá, en la tardecita empiezo desde la 1 de la tarde y luego hay veces que vienen aquí o ya me marcan o los que me conocen y ya no cobro caro, pues, o sea, es como, más que nada la gente que me conoce, sí, pues no cobro nada caro. Amigos. Sí. Ajá, o sea, solo para resurtir mi maquillaje. Y por ejemplo, ahorita fechas que viene Día de Muertos, Navidad, Día de Reyes, ¿cómo es para ti y para tu familia? Pues es bueno porque la gente se pone muy dadivosa, ¿cómo se podría decir? O sea, nos ven trabajando, nos ven aquí todos los días, ya nos conocen. En Navidad a mi niña pues luego llegan, le regalan que dulces, que juguetes, que ropa.
Y es gente que pues es muy buena onda porque no te regalan ropa ya rota ni sucia, o sea, al contrario te regalan ropa hasta seminueva, nos regalan zapatos, nos regalan un montón de cosas estando aquí. Y hay veces que es día de Navidad, por ejemplo, y nosotros estamos trabajando y pasa el señor o la señora de dinero que nos deja uno de a 500, que nos No deja 1000 inventes, qué pesos. buena onda. Sí, o sea, es raro y como Sí. nos ven aquí con mi niña, piensan que pues, o sea, saben que es para ella, porque pues, Sí, no nos obvio. vemos, bueno, yo al menos yo considero eso, que no nos vemos viciosos ni así, pues ya andando a decir, no, pues no lo ocupan para nada más, lo ocupan para su hija. Entonces, y mucha gente que ya me conoce, pues ve aquí a mi niña desde que estaba chiquita, te digo, llevo un año trabajando aquí, entonces ya nos conocen. Supongo que tiene sus 9 meses caminando, o empieza todavía no, o No, ya camina. ya camina. Camina desde el año, desde que cumplió un año empezó a Tú caminar. llevas sus 9 meses. Y ahorita ya habla, ya si le pega ya te acusa. ¿Con quién te acusa, dirías? Conmigo, si ¿sí? le hace cuenta a mi esposo, luego le da un manazo o así, o sea, no, así de feo, o sea, de que le llegue y le haga, no, Nati. Y pues ya me pegó y ya dice que le pegaron. Y no se le olvida, te lo dice todo el día. Entonces, ya se expresa, ya juega, ya sabe contar del 1 al 5 y tiene un año 9 meses. No inventes. Sí, es muy inteligente. Pero si estás cantando, canta contigo. O sea, es muy, muy imperativa, pero muy inteligente en esa cuestión. Se sabe los colores, le dices, por ejemplo, ¿de qué color es esto? Y te dice negro. Y ya. Sí, ya lo reconoce. Muy buena para hablar, se le entiende todo lo que dice. ¿Y cómo fue que empezaste aquí? ¿Cómo llegaste al trabajo? Por un amigo. Yo no sabía hacer nada, no tenía trabajo en una ocasión y estaba soltera igual y no tenía dinero. Entonces un amigo se me acercó y fue el que me enseñó a hacer payasita primero. Yo trabajo en los camiones, en los eventos y todo eso, y así empecé yo trabajando en combis, en la calle. Sí. Entonces, estando en ese gremio, pues yo vi a un chavo que estaba haciéndole con machetes y le dije a mi compañero, oye, ¿por qué no le intentamos? Me dice, pues no, tomamos unas prácticas por YouTube. Y él empezó primero cuando nos dejamos de ver como 2 meses y nos volvimos a ver, él ya sabía malabarear porque es entrenamiento constante. Entonces empezamos y no traigo, pero son unos artefactos que se llaman clavas, son de plástico y con un alma de madera para que no sí, los he visto, la de los niños de los bailables. No parecido, pero es como un golo, es como un palo de madera con un golo, de los de bolos. Ya. Entonces es como infladito, luego te los enseño. Entonces con esos empezamos, con primero la base, después los trucos, empezamos a aprender tiempos y conforme fueron pasando los años, ya metí los machetes, meto, estos son de fuego. Ay, esas son de fuego. Esas en la noche, ahorita cuando baja el sol, les pongo gasolina y prenden igual, es el mismo malabar, pero con fuego. Entonces ya mucha gente ya me conoce. Sí. Y hay gente que luego ni necesita verme malabarear, ya pasan y me dicen, no inventes, qué buena onda. Buena tarde, Dios te bendiga, bonito día. Gracias. ¿Ves? Justo lo que me decía, sí. Qué buena onda. Coincidió, ¿no? Y así pasan a veces, hay veces que hay un señor que, por ejemplo, luego pasa y no pasa a diario, pero siempre que pasa me deja uno de 200. Siempre. Y me dice, para la bebé. Siempre. Sí. Entonces ya sabe que ese billete es para mi hija. Entonces ya cuando me dan así, ya que si le hacen falta pañales, que compro un paquete de pañales. O sea, trato de que eso que me dan para ella no gastármelo en mí porque pues, no sé, siento que no me va bien y así. Sí, ¿Sabes? pero ¿qué sería gastar en ti? No sé, comprarme algo para mí, una camisa o, o maquillaje o ropa, así, cosas así. O sea, porque me lo están dando para ella, entonces yo trato de que sea para ella. O si no, se los guardo y luego que quiere un jugo, un juguete, cualquier cosa, ya se la compro. ¿Y cómo es un día tuyo de mamá ama de casa, vaya? ¿Qué haces de comer? Sí, me despierto, me despierta mi bebé, la que se despierta primero es ella, y se acuesta y me pide que le dé su mamila, porque dice Bibi, mi bebé dice Bibi, y empieza Bibi, Bibi, entonces me da la mamila, se para, va a la mesa, toma la leche, me lleva la leche hasta la cama, le decimos su mamila,
y ya la guardo y ya se acuesta un ratito conmigo, pero en eso yo ya me desperté. Le cambio el pañal, que es lo primero que hago siempre, ese ya es como una rutina de mamá ya, o sea, ya es de ley, siempre despertándome, su bibi, su pañal. Si está un poco mojada la cambio o la dejo así sin ropa, pues porque ya no tardo en bañarla. Me paro, tiendo la cama, escombro los sillones, o sea, vivo en un cuarto pequeño, no vivo en la gran cosa. Hago algo de comer y ya le doy de desayunar, desayuno yo. O igual hay veces que nos paramos más temprano, no hago qué hacer y me salgo desde temprano y ya comemos en la calle. Pero es raro, o sea, porque ella tiene que comer a ciertas horas. Entonces no puedo yo decir, ay, ahorita no como hasta el rato, pues porque ella tiene que comer algo. Entonces hay veces que dejo hecha la comida, hay veces que no, y ya tomo la combi, me vengo, me traigo a mi niña, ya bañada, ya peinada, ya arreglada. Traigo a mi niña, llegamos aquí, estamos un ratito con mi esposo conviviendo y ya él agarra y se va. Porque mi niña ya luego que empieza de llorosita, de que luego se quiere, y tengo miedo de que un día despistados, o sea, somos muy cuidadosos, pero despistados, se nos vaya a aventar y no, ¿para qué quieres? Pon tú que mi niña pues fue algo como que muy deseado, o sea, no lo esperábamos, no lo planeado, pero desde el primer momento que supimos fue algo, una noticia muy, muy, muy bonita. Y desde ese entonces pues mi esposo le echó muchas ganas y trabajó y nos ha dado lo más que puede, pues. Y, bueno, pues, los dos, ¿no? No, porque pues durante mi embarazo yo no trabajé. Ya. Y de hecho el primer año se puede decir que tampoco trabajé, él se hizo cargo de todo. Y hasta apenas tiene un año que estoy trabajando, bueno, voy a hacer como en diciembre hago un año trabajando y ya. Y bueno, no sé si podamos hablar un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Vengo de papás igual muy unidos. Mis papás duraron 23 años casados. Tuve una infancia pues buena. Tengo 4 hermanos y por lo mismo pues no es que fuéramos una familia pobre, pero tampoco fuimos una familia de mucho dinero. Somos una familia acomodada. Mis papás los dos trabajaban y pues nos daban lo más que podían. Yo tengo estudios, tengo la preparatoria. Luego me dicen que por qué no la continúo, por qué no sigo, o por qué no me busco un mejor trabajo si tengo la prepa, pero pues es que yo gano más acá. O sea, en un trabajo en Aurrera, por ejemplo, te vienen pagando casi 2,000 pesos, no sé cuánto les paguen, o de policía, les pagan 3,000 pesos a la semana, y pues yo siento que si haces tus cuentas de pagar renta, de comprar cosas con un bebé, pues no alcanza. Entonces, me conviene un poco más. Sí tengo planeado terminar la universidad, pero la tengo en pausa todavía, la verdad. ¿Y qué te gustaría estudiar? Medicina veterinaria. Una zootecnia, pues, para bovinos y vacunos, así, para vacas y borregos, todo eso. Porque mi plan de un principio, antes de conocer a mi esposo, era meterme a Zagarpa. Ya. O sea, buscar una plaza en Zagarpa y es muy bien pagado. De veterinario es muy buen pagado. Entonces, pero pues, conocí a mi esposo, me embaracé y no chaveo, pero pues no me estanqué un ratito con en cuestión de estudios. Mis papás son muy buenas personas, mi mamá es muy constante en cuestión de apoyo. Tengo una mamá, yo creo que muy, muy buena onda. No nos pegaba así como que de a matarnos nunca. O sea, yo escuchaba luego que en aquel entonces a muchos niños de mi edad les pegaban súper feo y así. Pero pues mi mamá nunca tenía la necesidad. Como por lo mismo de que trabajaban, pues yo me hice cargo de mis hermanos, de mis 3 hermanos. Mi hermano me lleva por 4 años, de ahí mi hermana, la que está allá, la que estaba acá hace ratito, ella es la del medio, y tengo otra más chiquita que esa me la dejaban desde los 2 meses de nacida. Entonces, o sea, ¿dirías que para tus hermanos de cierta forma eres mamá? Pues así me dicen. ¿Te dices mamá? Así me dice la más chiquita, sí, de hecho me busca mucho, pero están en Cuautla. Cuando pueden vienen a visitarme, o sea, porque pues también salen los pasajes y eso. Mi papá, somos muy pegadas a mi papá, como fuimos 3 mujeres y un hombre, fuimos muy pegadas a mi papá, y mi papá se hizo como que muy femeninos, entonces es muy sobreprotector. Mi mamá nos regañaba y mi papá, oye, no les grites o no las regañes. ¿Y sabe a qué te dedicas tu papá? Y si es muy sobreprotector. Le encanta. Porque es muy peligroso. Dice que hace cuenta que siempre que mi papá viene, se queda aquí parado, se queda viendo y le hace así, y empieza, y termino yo de malabarear. Me dice, no, mi amor, dice, eres una chingona, o sea, es como que
me impulsa yo como que a seguirle. Igual cuando yo empecé con los machetes, la que me lo regaló fue mi mamá. Mi mamá me regaló mis primeros machetes. Estás loca, te vas a matar, te vas a cortar, te va a pasar algo, yo no quiero que le hagas eso. Pero ella me acompañó la primera vez que yo metí machetes. Le digo, acompáñame. Me dice, ay, no, y si te cortas o te pasa algo, ¿yo qué voy a hacer? ¿O tú me acompañas y me grabas? Igual, me acompañó mi primera vez al semáforo y empecé a malabarear con machetes y también mi mamá, no manches, ¿cómo haces eso? Y O sea, dirías que Lisbeth de 12 y 15 años no tenía la necesidad de salir a las calles. no, no, pues de hecho no, nunca tuve la O sea, necesidad. es pura y meramente amor Al arte, vaya. me gusta mucho. Conocí a este chico, pues era mi amigo, entonces yo siempre lo veía pasar y lo veía maquillado de payasito y yo le decía, enséñame. Decía, vente pues, vamos, acompáñame. Y mi papá es chofer. Mi mamá es cocinera. Mi papá es chofer de camiones, de combis, a lo que sea, la agarra mi papá. Entonces, por él lo conocí porque mi papá traía una combi y ese muchacho se subió a trabajar esa combi y así nos conocimos como que en ese ambiente. Y no era como que saliera yo por necesidad, en soltera era como por gusto. Por gusto. Me gustaba muchísimo, muchísimo. Me sé maquillar muy bonito también. Sí, entonces me gustó mucho y cuando conocí a mi esposo, nos juntamos y todo, vivimos juntos un tiempo y ya luego me embaracé. Y pues hemos vivido, su familia de él es de aquí, de hecho, pero también me quiere mucho. No, si quieres, no. Hola, bonita, es mi amigo. Entonces, son muy buena onda mis papás. El muchacho que me enseñó también, pero por una mala confusión, por andar en las calles, porque también como tiene sus beneficios, tiene sus riesgos. Lo confundieron con otro chico que sí andaba en malos pasos, que se parecía demasiado a él por el maquillaje, y igual al otro chavo le decían por un nombre, y pues a él creo a veces también por las particularidades le decían igual. Entonces llegaron en una ocasión, lo balacearon y ya cuando se le vaciaron un arma completa, pero no eran para él. De hecho, hasta los mismos que lo balacearon fueron, y como él no tenía familia, no era de aquí, era de Hidalgo, nadie había ido a recuperar su poder con nada. Y pues yo de tanto cariño que le tenía, pues sí me dolió mucho. Yo estaba embarazada de mi bebé, de hecho, tenía 5 meses de embarazo. Fui, lo reclamé como si fuera mi esposo, o sea, y mi esposo estuvo de acuerdo en todo. Y así terminó mi maestro, o sea, fue el que me enseñó, fue el que me enseñó a tenerle mucho amor a todo esto, pero pues terminó de una mala manera y por cosas que ni siquiera él jamás te agarraba algo, jamás robaba, tenía una ética de no robar. O sea, tú te veía que te caía un billete en la calle y así tú no vieras, se agarraba, lo levantaba y se le devolvía. O se encontraba una cartera, buscaba la credencial y la devolvía con todo y su dinero, con un celular, se esperaba que marcaran y siempre, o sea, era muy honesto, era muy buena gente, era muy lindo y todo. Y terminó de esa manera, yo siento que no se lo merecía, pues. Igual a mí, pues, en ese mismo entonces, yo trabajaba en Cuautla, te repito, y yo trabajaba fuera de como una cancha. Haz de cuenta, estaba una cancha ahí, aquí el semáforo. Pues en una ocasión, hace un año, de hecho, tiene un año, me fui a sentar a la cancha, estaba yo sentada, y habían unos muchachos tomando como por ahí, por donde está el poste. Entonces yo estaba sentada, me estaba robando el internet de la parque, la verdad. Estaba yo acá sentada, estaba tranquila, me estaba tomando un refresco. Y llegaron, nos emboscaron, nos balacearon y me tocaron 3 balazos a mí. No inventes. Entonces, son los riesgos de andar en la calle. Entonces, ya tenía yo a mi bebé tenía 8 meses de nacida, y me dieron uno aquí, el brazo que me atravesó, me dieron otro en la costilla, y me dieron uno que me atravesó el pulmón. O sea, igual, yo no tenía absolutamente nada que ver, pero por andar en la calle, fue lo que pasó. A todos los chavos los mataron y de puro milagro fui la única que sobrevivió. Yo creo que por lo mismo dice mi mamá que fue como un milagro, porque pues no sé en qué creas, ¿verdad? Pero decía mi mamá que porque pues Dios sabía que todavía no me tocaba, entonces y tenía la misión de cuidar a mi hija. Y ahorita me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera sido de mi bebé si no hubiera estado bien? O sea, yo sé que mi esposo siempre iba a estar, pero no es lo mismo. No. Él a veces como que
O sea, sí la cuida siempre, pero no es como que muy atento, así como yo, muy preciso en las cuestiones de un pañal, de comida y así. O sea, él se lo olvida. Se lo olvida. Entonces, Por ejemplo, ¿cómo conllevas las mal miradas? Porque pues mucha gente hace el prejuicio de está en la calle, gana poco, le va sí me ha mal. tocado mucha gente grosera, pero también mucha gente muy buena gente. Hay muchas personas que pues, bueno, a mí en la mayoría pues no todos, la mayoría de personas pasan, me ven, me dan una sonrisa o me dicen, wow, muy bien, o sea, o me felicitan. Sí. Y la verdad, gracias a Dios, me he topado con gente muy buena onda, muy buena gente. Más buena que mala te toca. Más buena que mala. La poca gente que sí me ha tocado es de que me avientan el carro, pero pues también yo, o sea, estoy malabareando, me avientan el carro y pues yo de maldad, o sea, agarro y les dejo caer el machete y les cae de pico y se me raspa la pintura y me dicen de groserías y ya solo yo me río y pues es que tú te pasaste, o sea, fue tu culpa, no mía. Si quieres, llámala a tránsito. Y acá no hay mucho tránsito, si te das cuenta son más estatales. Todas las estatales, una vez le marcaron a una, vino y me dijo, pues, ¿cuál es el problema? Le digo, es que mira, yo estaba malabareando y la señora se me atravesó, no le dije yo nada, pero me comenzó a insultarme. Igual con las polis de los módulos, como por lo mismo ven que no me meto con nadie, siempre me apoyan. Igual cuando yo veo que tienen alguna necesidad de que luego se están peleando, ahí voy con ellas, o sea, les apoyo y así. O sea, se podría decir que me llevo muy bien con ellas, pero me brinqué en lo que te estaba contando. Siempre me pasa. Se para la estatal, ve a la señora, la vio que era de dinero. Sé que señora, ¿cuál es el problema? Y ya le preguntan, dice y toda se refiere a mí como con una grosería. Es que esta estúpida me tiró el machete, que quién sabe qué. Entonces agarra a la estatal, se me queda viendo, se empieza a reír. Me dice, espérame, ahorita te la arreglo. Del carro, ve. Dice, mire, pásese, porque ahí está la cámara. Y si la muchacha le pegó, es porque se pasó bueno, no se ve, pero hay una línea peatonal ahí pintada. No se ve. Una cebra. Pero entonces los carros tienen que llegar aquí. Y la estatal me lo ha dicho. Los carros llegan aquí. Si se te paran más enfrente y tú les pegas, ya no es tu problema. Márcame, marca una patrulla, lo que sea. No te van a hacer nada. Y yo, sí. Qué buena onda. Eso. De veras, suerte que dijiste eso. ¿Cómo es trabajar aquí? ¿Te piden permiso? Tú estás en un grupo, no sé, creo que son varios, pero ellos pagan una cuota. No, aquí nadie paga cuota. Es libre. Comerciantes sí, a comercio. Lo que es todos los comercios, como siempre, ¿no? O sea, es que como su renta de su local o su así. impuesto, vaya. Pero nosotros, como malabaristas, limpiadores y todo eso, no. Te ganas aquí tu lugar, se podría decir. Aquí este semáforo lo trabajan los tíos de mi esposo. Los tíos de mi esposo también son malabaristas. Desde... más años. Ellos ahorita ya son cuarentones y te malabarean súper chingón, así. Sí. Son muy buen rollo, son muy buena gente. Me llevo muy bien con ellos. Pero uno ya es costurero y el otro está también en lo de la costura. Entonces, mi esposo malabarea desde los 8 años. Entonces, aquí en ese semáforo ya trabajaron sus tíos, su papá, su mamá, mi suegra, o sea, toda su familia de mi esposo son malabaristas. Mi suegra le hacía con unas cadenas, ahorita ya es guardia de seguridad. Mi suegro igual malabareaba y ahorita tiene restaurantes en Puerto Peñasco, o sea, es de dinero, pero alejaditos, no nos llevamos mucho con él, pero tampoco le hacemos el feo, porque cuando puede igual nos manda dinero para mi niña y quiere mucho a mi esposo, entonces aquí así te vas ganando tu lugar. O sea, aquí mi esposo se podría decir que a la hora que él llega, si hay alguien más trabajando, se quita, porque pues es como que tu lugar. ¿Sí o sea, entiendes? Llega el primero que esté. Haz de cuenta, si eres así, el primero que gana el semáforo gana, y si llega otro, pues ya no. Pero como por ejemplo en nuestra cuestión de que ya llevamos años, pues ya no les tenemos que decir. O sea, llego y hay chavas que luego están trabajando y hola manita, ¿cómo estás? Qué bueno, muy buena onda, ¿cómo estás? Bien, ya me voy manita para que chambes. Va. Y saben que yo en las mañanas no vengo, entonces ellas vienen en las mañanas y yo le doy en las tardes. Entonces pues así te vas ganando tu lugar. Igual mi hermana, pues yo pongo a trabajar a mi hermana, porque entre limpiadores pues no te dejan poner a cualquiera. Todos los chavos que se van poniendo, aquí si te das cuenta, tratamos de mantener como que una regla de 0 drogas, 0 alcohol. ¿Sí? Y al que vemos drogándose, se va. ¿Por qué? Porque en el semáforo de allá abajo sí tenemos una cuestión de que luego andan moneando o fumando o así.
y por ello luego hay veces que nos vienen a molestar a nosotros. Pero, o sea, le puedes preguntar a él, le puedes preguntar a quien sea, mira, todos los ves chameando. Sí. O sea, tú aquí a ninguno, o sea, un cigarro tal vez sí, pero tú aquí a ninguno los vas a ver drogándose, o sea, ellos, los demás, o sea, como que es la regla, ¿sí me entiendes? No, Sí. no permiten eso de que para que se mantenga un buen ambiente laboral, para que no nos molesten los estatales, para que no nos moleste la gente. Buenas tardes, caballero, bonito día. Para que no nos, la gente ya nos conoce, nos pasa y nos ve y no nos dice nada, por lo mismo de que pues, no le estamos contando a nadie. O sea, hay veces que esto está prohibido, esto está tomado como arma blanca. Entonces, como ven que no hacemos nada, no somos irrespetuosos, no somos groseros, no nos dicen nada. Ajá. Entonces tratamos de llevar como que esa línea para no, de respeto. No meternos ni con la autoridad ni con la gente. Sí. Porque pues la gente también igual, o sea, yo me porto grosera con alguien, esa persona me va a denunciar, va a decir, no, ¿sabes qué? Está de grosera, me atacó con sus machetes, entonces ya ahí ya el policía ya tiene la razón para venir y quitarme o así, ¿no? Porque pues sí yo sé que pues no se puede, pero pues me la mantengo tranquila. No me dicen nada, hasta ahorita no me han dicho nada. Gracias a Dios. Sí, gracias. Bueno, ya finalizando casi, Liz, ¿crees que tu esfuerzo ha valido la pena? Sí. ¿Crees que vale la pena? Sí, muchísimo, porque pues no sé cómo los demás lo vean, yo lo veo de esta manera. Yo no dependo de ninguna empresa, yo no dependo de ningún jefe, por así decirlo. No sé si has visto, no sé si tú has tenido trabajos, y yo sí he tenido, por eso te lo digo, de que ya tantito no haces algo o no le sirves y te corren, o te dicen, o te pagan muy poquito, o te enfermas y ya valió tu trabajo. Entonces, o te cortas y no te pagan incapacidad o no te pagan nada. Acá igual, nadie te paga nada, pero es tu esfuerzo, ganas lo que quieres. Acá si tú quieres ganar más, si yo quiero ganar más, me tengo que venir más temprano y irme más noche. Pero yo sé que pues eso voy a ganar más, voy a generar el doble. Trato de no gastarme tanto porque sí es muy cansado. Yo termino con dolores aquí en el cuello, los brazos. Entonces, sí ha valido la pena porque pues de aquí mantengo le doy a mi familia. Estamos pagando un terrenito, yo y mi esposo. Entonces vamos así como que tenemos una moto, está un poco descompuesta, pero ya la vamos a componer. O sea, de ahí salió la moto, de ahí salen zapatos, de ahí sale ropa, de ahí sale comida, salen gastos, salen que vacaciones, porque sí, luego nos hemos ido a la playa el otro día. Entonces de ahí sale, ¿me entiendes? No es por presumir ni nada, yo tengo cuenta en BBVA, en el banco pues, y ahí yo voy guardando todo mi dinero, igual trato de no gastármelo y pues yo siento que estando en un trabajo de así, en bodega, de policía, así, siento que no podría juntar dinero. Sí, es más limitado. Siento que gasto mucho. Sí. Siento que soy muy gastalona, o ya veo algo y lo quiero, o ya veo algo para mi bebé y lo quiero. Es que tu esfuerzo te deja, entonces, te da ese privilegio. Gano diario, pero igual gasto diario. O sea, pon tú los 600 pesos que yo me gano ahorita. Un ejemplo, si yo me gano 600 pesos, yo agarro de ahí 200 pesos para cenar, agarro 100 pesos para pagar aquí, 100 pesos para pagar allá, y guardo 100 o 200 para guardar. Y así me voy todos los días. Trato de no tener deudas grandes por lo del terreno, porque son 7 años pagándolo, imagínate. Pero ya vamos uno. Sí. Ya vamos ganando. Bueno, espero no haberte incomodado. No haber hecho preguntas molestas. Sería todo y muchas gracias por tu tiempo. Sí, gracias. Muchas gracias.